Hola, hoy os quiero enseñar a hacer un saquito terapéutico o almohada terapéutica. Estos son saquitos llenos de semillas que guardan el calor. Entonces funcionan como sustituto de la manta eléctrica o de los sacos de agua caliente. Y quiero enseñaros a hacer uno completamente reciclado. Primero os voy a enseñar uno que he hecho hace poco, que es la versión más sencilla, yo creo. Sería esto. Se calienta en el microondas o encima del radiador. Y las semillas que tiene dentro guardan el calor. Lo he hecho con unos panties rotos. Unos panties de color carne normal. Le he dado 2 vueltas, lo he atado, llenito de semillas y le he hecho una funda para que se pueda lavar, ¿vale? Con esta forma lo que podemos hacer es usarlo para las anginas, para el dolor de cervicales, se pone detrás del cuello, encima de la almohada. Y si no, para cuando se nos cargan los trapecios, los hombros, pesa un poquito también, así que alivia bastante. También se puede usar para lesiones que necesitan frío. Se mete dentro de una bolsa de plástico y se mete al congelador durante 1 hora y guarda el frío también. Por lo tanto, es súper práctico. Y ahora quiero hacer uno de otro tipo, uno un poquito más grande. ¿Qué necesito? Yo voy a usar 2 camisetas viejas, alpiste, y alpiste mezclado con linaza. Y lo podemos rellenar también con plantas aromáticas. Yo tengo aquí, por ejemplo, eucalipto, hojas de eucalipto cortadas, lavanda y romero. También lo podéis hacer pues, solo con linaza o con trigo. El arroz también va muy bien. Ponemos el arroz en un bol, se mezcla con el aceite esencial y como el arroz absorbe bien los líquidos, cuando se caliente desprenderá ese olor. Y obviamente necesitamos algo para coser. Lo podemos hacer a mano. Como es algo pequeñito, es coser recto, no tiene dificultad. Si no, pues es bastante más rápido con una máquina de coser. Hace poquito he conseguido una, por supuesto, de segunda mano. Vale, pues vamos a empezar. Yo en primer lugar voy a hacer la funda, ¿vale? Voy a aprovechar esta camiseta, que nunca la he querido tirar porque me mola un montón el dibujo. La voy a aprovechar para hacer la funda. Y una vez que tenga hecha la funda, tomo la medida para hacer el saquito que irá dentro. Cortamos para hacerle la forma que queramos. Lo bueno de usar una camiseta y no usar telas es que ya vienen 2 lados cosidos, entonces solo tenemos que coser uno más. Le damos la vuelta, lo marco para que no se me mueva. Vale, entonces de momento la funda ya la tengo hecha. Teniendo ya el tamaño de la funda, sabemos que el relleno va a tener que ser un poquito más pequeño. De ancho esta me va bien, porque es un pelín más pequeña por cada lado. Necesitamos el largo. Pues mira, no voy a necesitar ni el metro, más fácil todavía. Lo voy a marcar por aquí. Y como esto va por dentro y no se ve, me voy a dejar de alfileres y lo voy a marcar con un rotulador. Ahora hacemos lo mismo. Le damos la vuelta para que queden las costuras para adentro y cosemos este lado. Una vez que está cosido, le damos la vuelta. Yo le he cosido 2 veces por dentro, ¿vale? Le he hecho 2 pasadas para asegurarme de que no se cae. Porque esto ya se supone que una vez cerrado no tenemos que volver a abrirlo. Lo voy a echar todo. Y la lavanda. He metido lavanda porque es relajante. Esta que os he enseñado antes, esta tiene romero dentro. Y así cuando está calentito, huele súper bien. Esta está aquí, ¿vale? No se llena del todo, obviamente, primero porque pesaría un montón. Igual la tela ni lo aguantaría. Y además así lo podemos coser. Y luego además es más plástico. Permite que lo adaptemos a las formas, ¿vale? Vale, entonces ahora lo voy a coser. Claro, coser esto lleno es una movida. Aquí no queda más remedio que tener mucho cuidado, ¿vale? Entonces, por si acaso, le voy a poner unos alfileres. Quizás también se puede hacer, si sabemos que somos torpes, lo podemos hacer todo el borde con imperdibles, ¿vale? Para por si acaso se nos cae, pero en teoría no tendría que caerse. Entonces, esto es la clave, hay que cerrar esto bien. Lo metemos dentro de la funda. Así. Vale, pues nos ha quedado bastante grande, como veis. Hay gente que prefiere coser también por en medio para que queden como 2 compartimentos y así todas las semillas no se van nunca para un lado.
Yo prefiero que no haya, porque así lo puedo moldear yo como quiera, lo puedo adaptar, lo puedo dejar caer todo abajo y hacer un tubo, como decíamos antes, para las cervicales, para la garganta. Me parece mucho más práctico hacerlo así, la verdad. Yo voy a darle un par de puntaditas aquí para que no se caiga. Como son dos puntaditas sencillas, si lo quiero lavar, le doy un corte con la tijera y luego se las vuelvo a dar. ¿Que podría poner otras cosas? Sí, por ejemplo, una cremallera, pero no hay necesidad. ¿Qué más podría hacer? Pues ponerle un botón. Ya, pero es de plástico. Igual en el microondas se deshace. O un corchete. Pero son metálicos, no se pueden meter al microondas. Además que posiblemente cuando lo saques queme un montón y lo puedes tocar y quemarte sin querer. Entonces me parece más sencillo esto. Dos puntaditas sencillas. Vale, ya está, ya no se cae. Y tengo mi almohadita terapéutica, muy chula. Y bastante grande, que era lo que yo quería. Tan grandes son difíciles de encontrar, ¿vale? Normalmente venden zapatillitas, saquitos, cojincitos muy pequeños y encima son bastante caros. Son semillas y tela. Me lo puedo hacer yo perfectamente. Sostenible, ecológico y ético. Y además, poco a poco vamos aprendiendo a hacer más cosas que nos permiten ser más autosuficientes. Y todo gira en torno a reducir el consumismo. Entonces, esto no era un vídeo sobre costura. Obviamente yo no os puedo enseñar porque yo coso fatal. Lo que pretendo es encender esa chispa de no solo esto, sino cualquier otra cosa. Yo me lo puedo hacer en casa. Cuando necesites algo, digas, pues me lo voy a hacer yo. ¿Cómo se hace? Esto es una cosa súper práctica. Yo la uso mogollón. Funciona súper bien para un montón de dolores, como digo, y para calentar la camita antes de meternos en invierno. Estupendo. También nos viene muy bien a las mujeres para cuando tenemos la regla. Te lo pones encima de la tripa, calentito, y va súper bien también. Ya sabéis, si os ha gustado, dadme un like y si no lo habéis hecho todavía, suscribíos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Adiós.